¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En una nueva entrega de estos vídeos que estamos haciendo sobre trabajo digno o tolerancia cero, no quería dejar pasar la oportunidad de compartir con vosotros un tema que resulta recurrente. Cuando alguien habla de violencia laboral, de maltrato laboral, los empleadores automáticamente piensan que es algo contra ellos, lo sienten así. Tal vez el error ha sido de quienes no hemos sabido o no hemos sido capaces de transmitirles que esto no es así. De hecho, cuando se analizan los efectos de la violencia, del acoso, de otros riesgos psicosociales a nivel empresarial, el empleador es una víctima más, porque la mayoría de las ocasiones, el salvo que el acosador sea el dueño del negocio o el- el- la cúspide de la pirámide organizacional, suelen provenir de personajes intermedios más o menos mediocres, más o menos psicopatones, que lo que quieren hacer es alcanzar una cierta dosis o cuota de poder. Pero todo eso le cuesta dinero al empleador, a la organización, a la empresa. Y mi idea hoy es compartir con vosotros sobre datos reales. ¿Cuánto le costaría eventualmente a una empresa, a un comercio, no hacer nada? ¿Mm? Suponiendo que haya tenido conocimiento, que haya tomado conocimiento de lo que está pasando, que el responsable último no es el dueño, ¿mm? Porque en esos casos hay poco que arañar, ahí hay poco que discutir, sino que es algún cargo de una jefatura intermedia. Imaginemos, hay algunos casos reales así en la jurisprudencia, que una empresa media con varias sucursales, ¿m? En una de ellas empieza a darse este tipo de problemáticas entre un encargado de primera en un comercio. Esto en Argentina estamos hablando del convenio 130/75 de empleados de comercio. ¿Tá? Y los datos que voy a dar ahora y las sumas que voy a dar y los sueldos que voy a dar son actualizados de acuerdo con el convenio colectivo vigente a día 22 de septiembre del 2025. Os invito, si lo estáis viendo desde otro lugar, a hacer el paralelismo. ¿Mm? El cálculo es relativamente sencillo. Imaginemos que hay un encargado de primera, el que está al frente del negocio, que tiene 4 años de antigüedad en ese negocio. Eso le daría un sueldo bruto de 1.264.532 pesos al día de hoy. Imaginemos un encargado de segunda, un subencargado, que sin embargo, como tiene más antigüedad, tiene 7 años, gana, aunque parezca una locura, un poco más que el que está por encima de él jerárquicamente. Gana 1.280.900. Más allá de que esto lo que nos pone de manifiesto es que tal vez sea necesario sentarse a analizar y a reformular cómo se calculan los distintos salarios, porque no es lógico que haya tan poca diferencia. Y luego tenemos los vendedores, el chico, la chica que te atiende, eh, que te vende un libro, que te vende cualquier producto, el vendedor de sala, de salón. Supongamos que hay seis, ¿m? A razón de 1.214.703 pesos brutos de sueldo mensuales. Insisto en la idea de que seguramente va a haber que sentarse a reformular cómo se calcula. No es lógico que el encargado de primera, el encargado del negocio, el responsable de lo que pasa en ese negocio, con 4 años de antigüedad, gane 50.000 pesos más que cualquiera de los
vendedores de salón con 2 años de antigüedad. ¿Mm? Ahí hay algo que hace ruido, pero es como está. Nos gustará más, nos gustará menos, pero es lo que hay, como dicen. Con lo cual, tenemos una base salarial de 1.264.532, el encargado de primera, que se nos va a convertir en el teórico acosador, en el hostigador, que no soporta que su subordinado, más allá de que tiene 3 años más de antigüedad que él, esté cobrando más de lo que cobra él. El 1.280.900.000 de la víctima y una base salarial de un total de 7.288.218 que englobaría a los 6 vendedores de salón. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes creen que ese acosador, ese hostigador, ese mediocre inoperante activo o ese psicópata organizacional rinde a un 100%? Evidentemente no. Una parte de su tiempo lo utiliza en pergeñar cómo le va a hacer la vida imposible a su víctima, qué maldad le va a hacer o a disfrutar de los resultados, si es que ha tenido éxito, de ese proceso de acoso y de hostigamiento. Supongamos, para manejar un nivel prudente, que tiene una merma en su productividad de un 15%. Esto significa que al empleador, este hostigador le está costando ya de entrada 189.680 pesos de ese 15% de productividad que no produce. Es decir, los está tirando a la basura. Ahora veamos la víctima. Hay numerosos estudios que calculan que la pérdida de productividad de una persona sometida a, a este acoso, a este hostigamiento de manera constante durante un tiempo prolongado, puede llegar a reducirse hasta en un 75% o más, suponiendo, esto es, que no entre en una situación de licencia médica, sigue trabajando, lo que pasa es que no rinde. Y no rinde porque su cabeza no está funcionando como tiene que funcionar, no pone la atención que tiene que poner, porque está siendo víctima permanente de ese hostigamiento por parte del encargado del negocio. Ese 75% significa 960.675 pesos mensuales que tira a la basura el empleador. Hablamos de sumas brutas. Los vendedores de salón, testigos, supongamos que no son testigos cómplices, pero sí testigos temerosos, silenciosos y mudos de la situación de maltrato, de violencia que se está produciendo, respecto de la cual piensan eventualmente que la empresa no está dispuesta a hacer nada. Supongamos que la empresa realmente no sabe qué pasa porque nadie le dijo qué es lo que estaba pasando en esa sucursal. De hecho, en el caso real sobre el que me basé para preparar este ejemplo, así fue. Esos testigos, esos vendedores de salón, testigos del acoso, tampoco rinden a un 100%. ¿Quién puede rendir a un 100% cuando estás viendo cómo alguien de tu entorno está siendo maltratado, hostigado, perseguido a diario, más allá de que sea un encargado de segunda, que la empresa no hace nada? Yo no sé si mañana no me toca a mí, si a este le hacen la vida imposible de esta manera, ¿qué me queda para mí, que soy un pobre vendedor? Supongamos también que esa reducción en la productividad es de solo un 15%. Esto nos lleva, sobre la masa salarial de los 6 empleados, a una suma mensual de
93.232 pesos brutos. Es decir, el hecho de si hubiese tomado conocimiento y no hubiese hecho nada, la empresa, y evidentemente en el caso de no saber qué es lo que está pasando, esta situación de acoso, de hostigamiento, de persecución, con este entorno hipotético de acosador, víctima y entorno testigo, le cuesta a las arcas de la empresa 2.243.587 pesos brutos mensuales. Al año, en el caso argentino, calculándolo por 13, puesto que el aguinaldo se divide medio aguinaldo, estaríamos hablando de más de 29 millones de pesos brutos anuales, tirados a la basura, porque ese es el dinero que yo pago por horas, por tiempo, por rendimiento que no obtengo como empleador. Si a esto le sumamos las cargas sociales, jubilaciones, ART, etcétera, 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 que están en torno, en el caso argentino, en un 25%, estamos hablando de algo más de 7.200.000, casi 300.000 pesos al año. Es decir, hablamos de un costo indirecto por no hacer nada, o bien porque prefiero mirar para otro lado, prefiero ignorar lo que sucede, o porque realmente no sé lo que está pasando, que supera o que casi alcanza los 36,5 millones de pesos brutos al año. Es como para pensar si no será interesante enfocar o hacer una pequeña inversión que no gasto en todo lo que tiene que ver con prevención, en capacitar a la gente, en abrir canales de comunicación, en generar protocolos de actuación que sean convincentes, que sean prácticos, que estén diseñados a la medida de la empresa, porque cada empresa es un mundo. No estaría mal, más al contrario, el concepto de empresa saludable, así lo recomendaría, hacer estudios o análisis de satisfacción laboral, análisis de riesgos laborales enfocados no solo en los riesgos tradicionales, físicos, químicos, biológicos, o incluso algo que en muchos casos ya se le está empezando a dar una cierta importancia a los riesgos ergonómicos, sino al tema de los riesgos psicosociales, el estrés, el maltrato, el acoso sexual en el trabajo, la violencia en cualquiera de las manifestaciones que pueda tener, y cómo afecta eso al ausentismo laboral, a la disminución de la productividad. Bueno, partimos de estos 36,5 millones, pero se puede poner peor la cosa. Imaginemos que esta víctima ha ido juntando prueba suficiente que le va a servir en un reclamo judicial. Eh, Abordaremos esos temas más adelante en algunos otros vídeos, que sé que os interesa, es uno de los temas álgidos. Eh, y se considera, empieza un intercambio telegráfico donde la empresa, o por desconocimiento o por mirar para otro lado, eh, rechaza esa situación hasta que la víctima se considera injuriado y despedido. ¿Mm? A partir de esa violencia, de ese maltrato, de ese hostigamiento. Bueno, si hacen lugar a ese reclamo, no solamente le van a tener que pagar las indemnizaciones correspondientes a un despido sin causa. ¿Mm? En el caso argentino, el 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, un mes por año de servicio o fracción mayor de 3 meses. Si me estás viendo desde otro lugar, habrá que aplicar, o a este cálculo, a este modelo, le tendrás que aplicar los criterios o la legislación que esté vigente. Pero además, le pueden reclamar acá daño moral,
por el sufrimiento a que se le sometió. Hay alguna jurisprudencia que, como es muy difícil calcular ese concepto de daño moral, cuánto vale el sufrimiento de la persona, utiliza un criterio similar a cuando se produce un despido discriminatorio por maternidad o por otro tipo de razones. Es decir, un año más de sueldos, 13 sueldos más. Empezamos a tener ya una suma considerable. Pero además puede haber gastos médicos, daños de salud de otro tipo, lucro cesante. Supongamos que este encargado de segunda, en su recibo de sueldo, había una parte importante de comisiones por ventas. Esta persona va a vender menos, claramente, porque su cabeza está en otra cosa. No está centrada en vender, está centrada en qué maldad me van a hacer hoy. Entonces, lo normal, lo habitual, cuando hay una parte del recibo de sueldo que tiene que ver con los resultados, es una reducción importante muchas veces de esas comisiones y, consecuentemente, del salario. ¿Que puede reclamar? Si lo puede demostrar. Eso ya va a depender de las pruebas que se consigan juntar y de la habilidad del abogado que lo trate. ¿Dónde quería llegar con todo esto? A que, como veis, cuando hablamos de violencia, de maltrato, de hostigamiento, de acoso sexual, de hacer la vida imposible a alguien por determinado motivo, no solamente se tornan en víctimas la víctima directa, el trabajador directo que lo padece y su entorno familiar, porque también cae en cascada al entorno familiar, sino los testigos mudos que ven lo que ocurre y la propia organización. Hablamos siempre de los casos en los que no ha sido la empresa la que ha tomado la decisión de llevar a cabo este proceso, como pasaba, por ejemplo, en el caso de France Telecom, que tenemos un video que al final dejaré eh, el link como para que si estáis interesados podáis verlo, y que fue tan escandaloso que llevó a varios suicidios y a la intervención del Estado francés, ¿eh? Y al juicio por vía penal de los directivos que diseñaron, ordenaron y llevaron a cabo este proceso de persecución por diferentes motivos. En el caso concreto del ejemplo, eh, era, como decía, una empresa con varias sucursales. En una de ellas se daba esta situación, un encargado, el encargado general del negocio de esa sucursal, le hacía la vida imposible a uno de los empleados, eh, si no recuerdo mal, fundamentalmente por motivos de orientación sexual, por discriminación, pero también a alguna otra empleada, y fue una de estas chicas la que en un momento determinado se comunicó con la oficina de personal de la Casa Central, contó lo que pasaba, y en la Casa Central, en lugar de negar lo que ocurría o mirar para otro lado, dijeron, caramba, esto es serio, no podemos tolerar este tipo de comportamientos en nuestra empresa, vamos a averiguar. Y empezaron a llamar de manera cautelosa y sin llamar demasiado la atención al resto de los empleados. Y efectivamente todos coincidieron en señalar a este sujeto como un hostigador, como un maltratador, que tenía determinadas víctimas especiales con las que se ensañaba más. Y uno de ellos, eh, hasta donde recuerdo, hizo el comentario de que no era la primera vez, de que esta persona, este encargado, cuando había estado en otra sucursal, había pasado lo mismo y a él se lo había comentado a alguien que había trabajado en esa sucursal. Bueno, esto es común porque el acosador, el hostigador laboral suele tener lo que se llama cadáveres en el armario, es decir, es como el psicópata asesino, ¿no? Lo que pasa es que es un asesino silencioso. Pero va dejando cadáveres, no puede evitar, es como el cuento del escorpión, está en su naturaleza.
Entonces, donde vaya, va a seguir un, un mismo proceso de comportamiento. Bueno, empezaron a hablar con la gente de esa otra sucursal en la que había trabajado. ¿Cuál sería la sorpresa? Donde también le confirmaron que el proceso había sido el mismo. Lo que pasa es que en aquella ocasión nadie denunció lo que estaba ocurriendo a la empresa. Con lo cual, desde la casa central, si nadie les dice lo que está pasando en una sucursal, salvo que tengan esa precaución de periódicamente hacer ese estudio de ambiente laboral o ese estudio de riesgos psicosociales, no va a saltar ninguna señal de alerta, ninguna alarma. Bueno, finalmente, esta gente les salió relativamente barato porque despidieron con causa a este sujeto, a este individuo, que les inició juicio por considerar que el despido no había sido justificado y claramente con todos los testimonios de los testigos directos, indirectos de la otra sucursal que pusieron de manifiesto y ayudaron a la empresa a demostrar que efectivamente este era un mal sujeto y que le había hecho la vida imposible a un montón de gente, bueno, se justificaba plenamente la decisión empresarial de aplicarle un despido disciplinario. Bueno, hasta aquí básicamente era lo que quería compartir con vosotros, sobre todo si tienes una empresa, una pequeña empresa o una mediana empresa, o trabajas en la parte de los mal llamados recursos humanos, ¿sí? En personal o en la parte de talento humano. Bueno, creo que es un análisis que pocos empleadores suelen hacerse, ¿eh? Y que sería bueno que con un lápiz y siguiendo estas pautas, de repente digas, caramba, en una hipótesis, si yo tengo en mi negocio un problema de este tipo, ¿cuánto me costaría no hacer nada? ¿Cuánto podría costarme no hacer nada? Sin hablar de los daños colaterales, es decir, la mala imagen ante la clientela, ante la sociedad, el hecho de que, por ejemplo, otro de los vídeos que está en el canal es el caso de una de las sucursales de Carolina Herrera en España. Todo el mundo empezó a hablar del mobbing y del acoso laboral en el caso de Carolina Herrera. ¿M? Eso genera un daño comercial enorme. Entonces, también desde ese lugar es bueno poder catalogar una empresa, un negocio, una organización como de tolerancia cero contra este tipo de conductas. Como siempre, muchas gracias por estar de ese lado. Si os pareció interesante, poner un me gusta, que no viene bárbaro, suscribiros al canal, activar la campanita para no perderos otros posibles videos cuando los subamos. Utilizad la parte de comentarios, os lo agradeceremos, para sugerirnos temas, para contarnos vuestra experiencia, vuestra opinión. Eh, Así nos podemos enriquecer todos los que estamos convencidos de formar esa comunidad de búsqueda de trabajo digno y de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Como les decía, os van a quedar un par de links como para que busquéis, eh, si os interesa el tema de France Telecom y el tema de Carolina Herrera. Y si creéis oportuno o interesante compartir esta información o este vídeo con alguien más, encantados. Será un placer. La idea es extenderlo y hacerlo lo más público posible. Eh, Decía una socióloga argentina, Diana Schiappi, que para acabar con la violencia laboral, otra violencia social, como hay otras, hacía falta tres cosas: identificarla o poder hablar de ella, como estamos haciendo,
demostrar que afecta a un número importante de personas y que después se tome la decisión política de enfrentarla. Bueno, el hacer público esto, compartirlo con aquellos que puedan estar interesados, es una forma de visibilizar el problema. Muchas gracias, cuidaos y nos estamos viendo en el próximo vídeo.